título de este ensayo es El artista del hambre, que es el título de un relato de Franz Kafka, bueno, el título traducido al inglés, que en referencia a Walker Evans tiene un doble significado, porque él a menudo se le ve como un fotógrafo del hambre, pero de hecho él mismo estaba impulsado por su propia hambre. Las fotografías que realizó Walker Evans del sur profundo americano en los años 30 para la Resettlement Administration y la Farm Security Administration, su colaboración de 1941 con el escritor James Agee son definitivas y tan características que hoy en día parece casi como si no solamente hubiese tomado esas fotografías, sino como novelista si hubiese inventado también sus temáticas. Pero por otra parte, como las imágenes son tan rigurosamente directas, también podemos pensar que simplemente tuvo suerte al estar allí con su cámara, con su lente, en ese momento preciso y en ese lugar, como si cualquier otro que hubiese estado allí en el mismo momento hubiera obtenido una fotografía igual. Y sin embargo había mucha gente que trabajaba en esa zona y cuyas fotos no se parecen a las de Evans, o bien o aforismos que Walker reflejaba en su obra, o bien se permitían un determinado estilo. En su momento de máximo desarrollo artístico, sus fotografías no parecen obtenidas conscientemente ni deliberadamente artísticas. Tiene un estilo absolutamente propio y que además se mantiene independientemente de él. Si hoy en día vamos a los pueblos abandonados y deprimidos de Estados Unidos, encontraremos campos y detalles e imágenes que podrían llevar perfectamente la marca de Evans, porque él evidentemente no inventó esas cosas, ya igual que William Harvey no inventó la circulación de la sangre. Lo que descubrió Evans fue la capacidad de verlas y de verlas como arte. No fue la primera persona en fotografiar una valla publicitaria o un montón de basura, pero sí que absorbió lo que habían hecho todos sus predecesores y retroactivamente les endeudó con él, así como a todos los que le sucederían y fotografiarían estas cosas, puesto que estas cosas se refieren a una gama tan amplia, a un inventario tan completo de lo realizado a mano, deteriorado, desgastado, reciclado y olvidado, genera un legado nacional enorme. Por supuesto que estas cosas estaban ahí, cualquiera podía verlas. En general estaban esperando a que alguien las definiera y llegó Evans y se las llevó consigo. ¿Qué cualidad tenía que le permitiera hacer esto? Era una combinación de tres factores. Por una parte, él era impecablemente americano de clase media, nacido Walker Evans III en San Luis en 1903 y criado en Kenilworth, Illinois. Tenía una edad y un carácter que le permitían relacionarse con el modernismo europeo en su apogeo en París a finales de los años 20 y era coleccionista ávido y entregado absoluto. Las circunstancias de su nacimiento y de su crianza le implicaron con sus temas, su cultura y sus viajes, le dieron una perspectiva completamente nueva a través de la lente de un movimiento que quería reevaluar el mundo entero, y su instinto coleccionista y adquisitivo le impulsaron a quedarse con ellas. ¿Pero qué era? Era solamente una perspectiva, un apetito, una unión de casualidades históricas. Su biografía es preocupantemente humana. Parece que era una persona bastante egoísta, fría, un poco narcisista, un poco snob. Un personaje que posteriormente en su carrera, en los años 50, encajaba demasiado bien en la cultura corporativa de la revista Fortune, que parecía sobre todo interesado en unirse a clubs y coleccionar
modales ingleses y zapatos Loeb. No parece un hombre lo suficientemente grande para su obra. Podríamos pensar en él como una especie de ojo flotante o como una corriente concreta que flotaba por la cultura americana desde la época de Jackson hasta nuestros días, o como un personaje de Borges, un Evans eternamente recurrente, tridimensional, aunque solo levemente encarnado, como el concepto de Borges sobre la obra de Kafka, cuya obra empieza con la paradoja de Senos, aunque no empieza a adquirir detalles biográficos hasta 1883. Podemos encontrar avatares de Evans en el trabajo de los grandes fotógrafos de la Guerra Civil, en imágenes de Alexander Gardner o Timothy O'Sullivan y William Henry Russell y George Barnard. Esta es una foto de George Barnard. Aquí tenemos una de Alexander Gardner. Veremos el estilo directo de Evans, su interés por la arquitectura vernacular, su fascinación por las formas repetidas, llenas de ecos. Podemos verlas de forma muy presente en los profesionales de finales del siglo XIX, de principios del XX, en los pueblos más remotos, en la zona donde se cultiva el maíz en Estados Unidos. En todos esos pueblos había sus fotógrafos a los que se les pedía no solamente que retratasen a los ciudadanos, a los recién nacidos, a los recién casados o a los recién muertos, sino también registrar aspectos de la vida diaria que iban desde el ganado a los desastres naturales, la construcción de graneros, a los interiores de las tiendas, las ferias de ganado y las tormentas de granizo. Aquí tenemos una postal anónima. Cuando se difundía su obra más allá de sus pueblos a través del desarrollo de la postal fotográfica, a partir de 1905, quedó claro que compartían un estilo típicamente americano y muy alejado de las fotografías artísticas de las grandes ciudades. Los fotógrafos que publicaban al estilo de Alfred Stieglitz. Cualquier ejemplo de este tipo de fotografía nos presenta numerosos ejemplos que preceden al estilo más maduro de Evans, a veces de forma sorprendentemente literales. Los fotógrafos artísticos les encantaba la neblina, la luz ambigua, las perspectivas poco usuales y evitaban lo vulgar y lo efímero, los signos y los carteles, las multitudes. Los fotógrafos rurales hacían exactamente lo contrario en todos los aspectos, no por motivos teóricos, sino puramente prácticos, por un instinto incluyente. Evans solo tenía que estar vivo en medio de ese país en la década previa a la Primera Guerra Mundial para estar expuesto a esta estética semi-accidental. Evans provenía de un linaje de empresarios de no demasiado éxito. Se crió en un suburbio de Chicago en el que todas las calles llevaban el nombre de lugares de las novelas de Walter Scott. Su infancia se parecía bastante a la del novelista de Indiana Burke Tarthington, autor de Penrod y de los magníficos Emersons, por lo menos hasta el momento en el que Evans, padre, abandonó a la familia para instalarse con su viuda favorita. Fue un estudiante relativamente mediocre que pasó por distintas instituciones de educación secundaria, después pasó un año en Williams College y ahí terminó su formación. Su futura carrera no parecía previsible, de hecho tenía unas vagas ambiciones literarias que culminaron en el típico año en París, en el que no pudo producir la típica novela, aunque sus ambiciones literarias estaban presentes hasta finales de 1932, ya en plena carrera fotográfica. Escribía párrafos y relatos a intervalos regulares y tradujo parte de la novela de Blaise Central, Marin Vagin. Publicó un extracto en la pequeña revista Alhambra, con base en Nueva York. Si no hubiese vuelto de París con ese manuscrito, lo que sí que se trajo fue estas primeras fotografías interesantes, aunque no excesivamente originales, estudio de siluetas, de sombras. A su vuelta en 1927 se hizo amigo de un chico alemán, Laika, y se dedicaron a fotografiar la ciudad de Nueva York. Las fotos de Evans eran ya
muy serias. Había absorbido el modernismo europeo y en 1927 teníamos un año ideal para aplicarlo en Nueva York, donde se estaban construyendo numerosos rascacielos. Si se hubiera caído un parapeto en 1928, no sería un nombre conocido, pero aún así sería mencionado en las historias más detalladas de la fotografía americana, aunque sus fotos de obras y rascacielos y calles de Nueva York podían no ser lo más original del mundo, son potentes y llenas de sombras, llenas de confianza y vacíos. No creo que un Rashenko lo pudiera haber hecho mejor. También obtenía fotos dramáticas del puente de Brooklyn. 3 de ellas fueron utilizadas en la primera edición del Puente de Hart Crane, un amigo suyo. Pocas de estas fotografías de arquitectura serían inmediatamente identificables como fotos de Evans a primera vista, pero sí que hay elementos reconocibles de su estilo característico que aparecen sorprendentemente pronto. Su interés por los carteles, por ejemplo, empieza a aparecer ya a partir de 1928. Quizás las palabras inicialmente fragmentadas artísticamente, como en estos estudios cubistas de Coney Island, en la zona de Luna Park, pero sin que aparezca el nombre completo en ningún momento. Pero enseguida, y lo único que podemos hacer es imaginar el proceso, ya que nos quedan pocas de sus fotos más tempranas, bien fechadas, desarrolla la confianza suficiente como para presentar un cartel completo siendo descargado de un camión. Dice damaged, dañado. En la misma época realiza fotos de Times Square, que es un montaje en cuarto oscuro de estos carteles, una de las fotos más artísticas, entre comillas, que realizase nunca, aunque nos puede parecer incluso pop en la actualidad. Parece sacada de un antiguo musical de Hollywood, con esos carteles borrosos que hipnotizan a Ruby o a Becky cuando se baja del autobús que la trae de Sioux Falls. Había algo en Evans, sin embargo, que no le permitía ser tan conscientemente artístico durante demasiado tiempo. También coleccionaba rostros en esta época, algunos con una vista tan frontal como esto de Paul Strand de 1916, la única foto que admiraba Evans de todo el mundo de la fotografía, y de hecho la única imagen en ese formato que no podía haber sido abordada más directamente en los medios populares. Esta primera imagen icónica, calle 42 de 1992, es un 2x1, porque en el centro tenemos a esa mujer negra con ese gran collar de piel, los taxis que se alejan detrás de ella, y a la derecha las escaleras de la estación ferroviaria elevada con polvo de levadura en cada uno de los escalones. Justo antes o justo después de obtener esa foto había realizado un estudio de los propios peldaños. Pero en ese momento seguía buscando, probando distintos estilos fotográficos, realizando estudios perpendiculares de estilo Rushenko de los pedestres o interiores domésticos al estilo de Paul Strand, en el que aparecían modestas sillas o mesas sujetas a las paredes por tremendas sombras, dobles exposiciones que supuestamente exponen la realidad de su modelo. Jean Arish acababa de volver de París, donde había redirigido su interés de la fotografía, de la escultura a la fotografía, por haberse encontrado, entre otras cosas, con la persona y la obra de Eugène Atget. Y cuando murió en el 27, ella consiguió comprar una parte muy importante de sus archivos. Al ver la obra de Atget, Evans seguro que se llevó un gran impacto, porque Atget, como escribe su biógrafa Belinda Rathbone, todos sus instintos latentes estaban combinados, un método directo de catálogo con una melancolía inescrutable, una larga perspectiva de objetos abandonados y una gran visión para los objetos olvidados de la cultura y la transición. Sus
Posibilidad de seguir el ejemplo de Atget se le planteó pronto. En el año 30, Lincoln Kirstein, que ya había publicado en su revista Hound and Horn fotos de Walters, decidió colaborar con el poeta Gilroy en un libro sobre arquitectura americana. Se le pidió a Walker que lo ilustrara. Estaba probando la View de 8x10, habiendo sido formado por el fotógrafo Ralph Steiner, que con sus interesantes carteles y vistas y su método directo de retratarlos era una especie de proto-Evans. El libro no se llegó a escribir nunca, pero Evans hizo fotos de casas victorianas, serias, absurdas, con un silencio probablemente inspirado en Atget, pero en cualquier caso Evans ya estaba muy seguro de sí mismo entonces, y su interés por el desgaste entraba en conflicto con la misión del libro. No le interesaba ni la nostalgia ni la conservación. En una crítica en Hound and Horn, Evans proponía que la tarea de la fotografía era reflejar la casualidad, el desorden, la magia. O incluso más directo es lo que escribe 30 años después en una nota no publicada, y cito: Evans era y es una persona interesada en el aspecto que tendrá cualquier momento presente cuando sea pasado. Este concepto puede no haber estado tan claramente definido, pero seguro que ya lo tenía en mente a principios de los años 30. Ya en el año 1932 o así desaparecen todos los titubeos de su obra y vemos un impulso urgente de registrar, junto con una distancia interesante, ese ojo del futuro. Fotografía a personas dormidas en portales, multitudes anónimas, pósters medio arrancados, carteles pintados sobre edificios. En este momento no hay ningún estilo aparente y, sin embargo, las fotos no podían ser de nadie más. Mientras tanto, la propia Bernice Abbott paseaba por Nueva York, hipnotizada por Atget, fotografiando kioscos de prensa, escaparates de tiendas y capas geológicas de pósters semi-arrancados, pero por supuesto que su obra casi nunca se confunde con la de Evans ni viceversa. En general, las fotos de Abbott son más tridimensionales. Sus kioscos de prensa o de fruta tienen un poder ilusorio que nos hace querer alargar la mano y coger algo, mientras que las de Evans suelen ser muy bidimensionales, incluso cuando la foto se nos presenta en un perfil o un semiperfil. Él está decidido a eliminar el componente emocional de sus fotos, convierte sus estrenas de calle en frisos, sus retratos en se buscas. Podía ser despegado hasta la crueldad, y ese es uno de los motivos por los que sus retratos de este periodo pueden resultar tan conmovedores, porque las proyecciones resultan inusualmente duras. En 1933 Evans se fue a Cuba para hacer unas fotos para el libro El crimen de Cuba, que criticaba la dictadura de entonces. Él siguió sus propias inclinaciones puramente estéticas, aunque esto no hizo que sus fotos pareciesen superficiales ni desdeñosas. Sus ojos buscaban a las élites, pero las encontraba por todas partes. No le interesaba cualquier cartel hecho a mano, por ejemplo, solo los que tenían un estilo, fuese un estilo intencionado o no. Sus personajes nunca son grotescos, incluso sus policías tienen cierto estilo, y sus peones y mendigos y vagabundos siempre son hermosos. Sus estudios de los trabajadores de los muelles tienen un estilo imposible. Cada uno lleva un sombrero distinto y cada uno lo lleva con total contundencia. En sus fotos cubanas vemos unas precursoras de las obras que realizaría posteriormente para la Farm Security Administration. Vemos los mismos temas: los peatones, los vagabundos, las multitudes llenas de incertidumbre, los pósters de películas irónicamente llamativos, los elementos de la arquitectura, la poesía del escaparate, y además imágenes de manifestaciones y cadáveres que encontró en los archivos de periódicos locales, excepto que casi nunca fotografiaba acción.
pero aparte de eso cualquiera de ellos podrían ser fotos suyas, aunque tampoco pretendía engañar a nadie. El deseo de coleccionar estaba siempre presente en Evans y tenemos la sensación de que casi nunca fotografiaba nada que no hubiese estado satisfecho de haber creado él mismo. Fuera donde fuera, Evans se consideraba, consciente o inconscientemente, un documentalista de Pompeya justo antes de la erupción del volcán. Sabía que los monumentos serían excavados y restaurados en el futuro y lo que se perdería serían esos pequeños objetos creados a mano, esos objetos llamativos y desechables, anunciando la publicidad, por muchas otras cualidades que tenga, siempre es tremendamente perecedera. Y no es que quisiera salvar estas cosas del olvido exactamente, le encantaban las ruinas, el desgaste, la entropía y observar su progreso. Era una actividad continua por parte de la naturaleza que podía considerarse como arte, la que daba lugar a algo incluso mientras lo destruía. También admiraba el frágil cuerpo humano por su inevitable deterioro. Lo preserva en fotos no porque quisiera impedir ese deterioro o su desaparición, sino porque quería participar en ese proceso. Empezando en 1935, contratado por Royce Stryker de la Resettlement Administration, que posteriormente se llamaría la Farm Security Administration, se le encarga documentar la pobreza, la miseria, los intentos del gobierno por aliviarla y la vida diaria. Fue desplazándose desde Pensilvania, el oeste de Virginia, a Luisiana, Mississippi, Alabama, las Carolinas. Como funcionario era difícil, exigente, arrogante, poco comunicativo, llegaba tarde y a veces era incluso extravagante. También realizó algunas de sus fotos más famosas y más contundentes. Fotografiaba las cosas que le interesaban e ignoraba básicamente las órdenes que hubiese recibido. No iba a hacer fotos de propaganda. Para eso se podía recurrir a Rothstein, a Marion Post Walcott, a John Vachon, a la brillante y comprometida Dorothy Lang o al antiguo amigo de Walker, Ben Shang, que también estaba muy comprometido. Viajaba con varias cámaras y solía hacer la misma foto 2 veces o con leves variaciones y enviaba una a Washington y la otra la guardaba para sus archivos. Evans hacía fotos de fábricas, mansiones, monumentos de la guerra civil, cines, la erosión del suelo, interiores de tiendas, gasolineras, chabolas, iglesias negras, carteles publicitarios, escaparates de fotógrafos, carteles de espectáculos, víctimas de inundaciones. Y no estoy avanzando bien las fotos. También realizó fotografías de las familias de agricultores pobres de Hill County, Alabama, en un proyecto conjunto con James Aged que se titularía 3 familias de granjeros, publicadas por la revista Fortune en principio, pero que luego se convirtieron en el libro Let Us Now Praise Things Man. Los dos pasaron el verano de 1936 con las 3 familias. A.G. vivía, de hecho, en una de las granjas y escribía a la luz de una lámpara de aceite en el porche. Walker dormía en un hotel por las noches. El artículo finalmente fue rechazado por la revista Fortune. El texto de Aged es bíblico, épico, agotador y al mismo tiempo, aunque Fortune no estuviese de acuerdo, magnífico. Trata cada aspecto de la vida de las familias y su relación entre ellos, explicando al mismo tiempo que el libro es solamente la introducción a una obra mucho más amplia y detallada, y hace un inventario de cada objeto de las granjas
en paralelo a las fotografías de Evans. Las fotografías, por supuesto, tienen la ventaja inmediata de que uno puede ver, por ejemplo, los 4 calendarios que tienen colgando en el salón al mismo tiempo, junto con las múltiples copias de fotos de los santos y la copia de Progressive Farmer que también adorna la pared, y las botellas de medicinas y la propia pared. Pero las 2 partes del libro aparecen las fotos sin ningún pie de página, pero el texto y las fotos funcionan bien juntas. Aging nos ofrece la dimensión temporal, entre otras cosas, además del debate ético, y parece que ambos se impulsaron mutuamente a avanzar más que nunca, incluyendo una intimidad con sus personajes que nunca consiguió ni antes ni después. El libro vendió unas 600 copias en su primer año y posteriormente se vendía incluso por 19 céntimos la copia. Pero entonces Walker estaba ya en otro momento de su carrera. En 1948 el Museo de Arte Moderno, que le había ofrecido su primera exposición en 1943 de arquitectura victoriana, le permitió plena libertad en su serie Fotografías Americanas. La exposición, que incluía 100 fotografías, marca esa cima de su carrera. El catálogo, que se ha reeditado múltiples veces, es un verdadero clásico. Él volvió a colgar todas las fotos el día antes de la inauguración, pegándolas sobre cartulina y a veces pegando directamente la cartulina a la pared. Las fotos del catálogo funcionan en el tiempo una tras otra con una página en blanco al lado de cada una. En la exposición ocupan el espacio en un continuo que nos deja sin respiración, organizadas totalmente por afinidad o cronología o geografía o sin ninguna lógica. Cada imagen parece sugerir la siguiente. El efecto general es un efecto de cinemascope abrumador, no muy lejos del surrealismo. Ese mismo año pintó una cámara negro mate y se la metió debajo del abrigo con la lente entre 2 botones, un botón que operaba desde la manga, y se puso a recorrer el metro acompañada por Helen Levitt para hacer fotografías de quien tuviese sentado enfrente sin que se dieran cuenta. El resultado, que no se publicó hasta 1966, es una de las mayores representaciones de la ciudad de Nueva York. Vemos los mensajeros, las amas de casa, las monjas, los paseadores de perros, los mafiosos, los dandis, las sirvientas, los delincuentes, los tenderos, los emigrantes, los trogloditas, los peatones, en otras palabras, todo el mundo, todos sin posar, sin ser conscientes, el doble de naturales, en la oscuridad de los vagones del metro, cada figura aislada, pero todas unidas por las circunstancias, extrañamente hermosas en su absorción. Después de eso, Evans se puso a trabajar para Time Life, inicialmente como crítico para Time y después para Fortune como fotógrafo con un cierto grado de autonomía. Parte del trabajo que hizo allí era muy sólido, un fotoensayo corrosivo sobre Chicago, por ejemplo, cuyos barrios deteriorados se han convertido en verdaderas ruinas, y también otras ciudades donde se colocaba al lado de un edificio y iba haciendo fotos de las personas que iban pasando, como un fotógrafo de calle trabajando por encargo, pero también trabaja en un ensayo sobre el Mississippi de Faulkner y revisita sus antiguos territorios, aunque esta vez sin la misma pasión. Ya era un profesional entonces y podía hacer fotos del máximo nivel técnico, fotos que podían ser confundidas por las de cualquier empleado experto del imperio de los medios de comunicación, pero no estaba acabado. Empezó a hacer fotos en color en Fortune y característicamente consiguió su máxima expresión y su máxima libertad
en color cuando empezó a observar su deterioro. Hacia el final de su vida, mucho tiempo después de haber dejado Fortune y de haber dejado de enseñar en el departamento de fotografía de la Universidad de Yale, encontró una herramienta prácticamente creada para él, la Polaroid SX70. Nunca había sido un fotógrafo obsesionado por la técnica, ni tampoco le interesaba excesivamente, aunque fuese muy competente en ello. El revelado, cuando le preguntaron qué cámara utilizaba en una clase, se indignó y dijo que era como preguntarle a un pintor qué marca de pintura usaba. En sus últimos años empezó a realizar estudios de acumulaciones de objetos de todo tipo, carteles y partes de carteles y, por supuesto, basura, deterioro. Con la SX70 podía obtener una gratificación inmediata y estudiar detalles cada vez más pequeños de carteles y plantillas para interesarse por los sutiles colores del óxido. Empezando en los años 60, también empezó a dedicar cada vez más tiempo mirando hacia abajo, al suelo de la calle y las alcantarillas, los envoltorios pegados sobre el asfalto nos transmiten la sensación de su época, igual que las personas que aparecen en sus primeras fotografías de la América profunda. Nos dicen todo lo que tendríamos que saber sobre el desfile de Lindbergh del año 27. La basura es uno de los temas siempre presentes en la obra de Evans, la última filtración de los objetos de la humanidad, la capa inferior de las ruinas. Evans llevaba consigo recuerdos, como los que todos tenemos, de cómo eran las cosas cuando él empezó a ser consciente del mundo en su primera infancia y cómo se había sentido confuso y excitado por esas cosas. Veía cómo existían todavía restos de aquel mundo, pero ya no tan brillantes, sino agrietadas, deterioradas, desteñidas, oxidadas, y cómo esas marcas del tiempo, el deterioro y la entropía tenían su propia belleza transitoria. Sabía que gran parte de la belleza de esas cosas cuando eran nuevas tenía que ver con sus imperfecciones y cómo el deterioro solamente subrayaba esas imperfecciones y por lo tanto su belleza. Quizás no era totalmente consciente de lo atractiva que es la imperfección para el artista, porque sugiere un estado inacabado que invita a la participación y por lo tanto la apropiación. Desde luego era consciente de lo potente y americana que es la imperfección, ya que sugiere que el creador no tenía modelos desde los que trabajar, sino que de hecho construía la primera iglesia o pintaba el primer cartel, un Adán libre del peso de la tradición, cuyos errores eran más ricos que los éxitos de los 10.000 imitadores que hayan perfeccionado su técnica. Sabía perfectamente que casi todo lo que fotografiaba habría desaparecido en unos pocos años o décadas y sería sustituidos por equivalentes que tendrían toda la autoconsciencia de la que carecían sus predecesores. Era perfectamente sabedor de que los objetos que fotografiaban iban a identificarse absolutamente con él, como si él mismo los hubiese creado, pero quizás no hubiese querido examinar ese hecho con demasiado detalle, ya que hubiese podido sonar como su propio obituario. Muchas gracias.